Ahora sí, señores, comenzamos la grabación. Buenas tardes. Después de todo lo que charlamos hace rato, bueno, ahora va grabada la clase. Ahora sí. Bueno, como le había dicho Jorge, hoy empezamos con el tema de cinemática, bien, en el cual, bueno, nosotros vamos a ver que la cinemática, ustedes ya lo vieron en teoría esta mañana, ¿sí? La cinemática trata sobre el movimiento, es el estudio del movimiento de un objeto, bien, y además ese estudio se realiza sin tener en cuenta las causas que lo producen, bien. Entonces, para eso, primero tenemos que ver qué es el movimiento. ¿Sí? El movimiento va a ser el cambio en la posición de un objeto. ¿Sí? Si nosotros estamos analizando lo que sucede con un perro, bien, su movimiento va a ser el cambio en la posición que está realizando ese perro o ese objeto. ¿Sí? Para lo cual, entonces, nosotros tenemos que tener, como ya habíamos visto en la unidad anterior, un sistema de referencia, ¿bien? Porque va a ser, como ya les habíamos dicho, de lo más importante que tengamos que hacer para poder empezar a resolver un problema, ¿sí? No es lo mismo el sistema de referencia que esté usando un individuo que esté eh, dentro de un vehículo, ¿sí? Que el sistema de referencia que esté usando un individuo que esté lejos del vehículo, ¿sí? El que está dentro del vehículo va a tener su sistema de referencia que se esté moviendo, mientras que el que esté eh, lejos del vehículo, quieto, va a tener su sistema de referencia quieto, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener un movimiento relativo entre ambos sujetos y entre ambos sistemas de referencia. Bien, por lo tanto, nosotros tenemos que determinar en primera medida cuál sería nuestro sistema de referencia, cuál sería el sistema de referencia más conveniente que nosotros podamos usar para poder realizar el estudio del movimiento de nuestros cuerpos. ¿Sí? Entonces de ahí, bueno, no de ahí, pero sí vamos a ver que tenemos distintos tipos de movimiento. Y esto lo vamos a ver una vez que conozcamos un poco más a fondo sobre el tema de cinemática. ¿Bien? Nosotros vamos a tener un movimiento que se llama rectilíneo uniforme, ¿bien? En el cual el desplazamiento se va a generar con una velocidad que va a ser uniforme. Vamos a tener un movimiento rectilíneo uniforme y acelerado, ¿bien? Donde ya vamos a tener este, interviniendo una magnitud que denominamos aceleración, que ya vamos a definir enseguida, y luego tenemos un movimiento circular uniforme y el movimiento circular uniformemente acelerado. Bien, esos cuatro tipos de movimientos son los que vamos a estudiar en esta guía, ¿sí? Y los dos primeros son los que vamos a estudiar el día de hoy y los otros dos los vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Bueno, entonces, ya vimos un poco lo que es el movimiento, ahora tenemos que ver lo que es la velocidad, que es el cambio de la posición respecto del tiempo. Bien, hace rato habíamos visto que el movimiento era el cambio de la posición únicamente. Entonces, en este concepto que es la velocidad, nos va a interesar un poco lo que es el tiempo, ¿sí? Que demora en realizarse ese cambio en la posición. Nosotros vamos a tener, de acuerdo a cómo queramos estudiar este movimiento, una velocidad instantánea, bien, que va a ser la derivada de la posición respecto del tiempo, bien, y vamos a tener una velocidad para cada punto de la trayectoria que siga nuestro objeto que se está desplazando, ¿sí? O podemos tener una velocidad media que va a depender únicamente de los puntos final e inicial del movimiento y el periodo
en el cual se realizó todo el movimiento, ¿sí? No nos va a interesar si hubieron algunas paradas en el medio o, o ese tipo de cosas, ¿bien? Solo nos importa la posición inicial y la posición final y cuánto tiempo se demoró en llegar hasta la posición final, ¿bien? Bueno, y como vemos, bien, las unidades de la velocidad van a ser unidades de longitud sobre unidades de tiempo. Bien, lo más común es tener metros por segundo. También podemos tener kilómetros por hora, centímetros sobre segundo, metros por hora. Bien, tenemos distintos tipos o distintas unidades, pero siempre las podemos ubicar como este, unidades fundamentales como son la longitud y el tiempo. Bien. Luego tenemos lo que es la aceleración, ¿bien? Que es el cambio en la velocidad respecto del tiempo. Bien, lo anterior era el cambio en el desplazamiento o en la posición respecto del tiempo. En este caso, si se produce un cambio en esa velocidad, bien, en esa, sí, en la velocidad en la cual se está desplazando el objeto, entonces ese cambio es debido a una aceleración que va a tener ese objeto, ¿sí? Al igual que con la velocidad, también tenemos una aceleración instantánea, que va a ser la derivada de la velocidad respecto del tiempo, y una aceleración media, que va a depender de la velocidad en el punto inicial y la velocidad en el punto final. Como podemos ver, la aceleración va a tener unidades de longitud dividido unidades del tiempo al cuadrado. Bien, la mayor parte de las veces tenemos como unidad de aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. Bien, pero también se pueden aplicar otras unidades. Otra cosa que hay que aclarar es que la posición, la velocidad y la aceleración son magnitudes vectoriales. Bien, por lo tanto, vamos a tener que determinar siempre sus componentes en nuestro sistema de referencia. Eh, y por eso siempre tenemos, o siempre vieron que tenía una flechita indicando que la velocidad, la aceleración y la posición eran vectores. Bien, lo que no es una magnitud vectorial es el tiempo. Bien, bueno, una vez que tenemos todo esto, creo que tenemos para empezar el trabajo práctico. ¿Sí? Tenemos esta introducción. Y ya en el trabajo práctico empezaremos a ver unas cuantas ecuaciones que van a ser necesarias para poder resolver. ¿Bien? Perfecto. Vamos. Ahí, si me permiten hacer un comentario adicional a lo que dijo Franco y que se lo repitió sobre el final, y es un tema re importante. Nosotros, cuando la primera ecuación habla sobre la trayectoria, por dónde va el móvil, ¿sí? Para llegar de la posición inicial y final. Después lo vamos a reforzar con los ejercicios, ¿sí? Pero, ¿para qué nos sirve esto? Nos sirve para después poder establecer las relaciones de velocidad y las relaciones de aceleraciones. Todo eso a través de qué? Del tiempo. Entonces, cuando después nosotros en física 2, en física 3 hablemos de ecuaciones horarias, vamos a estar hablando justamente de estos tres conceptos: posición, velocidad, aceleración. Entonces, ustedes me dicen la hora que es y yo les digo a dónde están, qué velocidad iba, con qué velocidad van en ese momento y con qué aceleración, ¿sí? Ese es el concepto fundamental que vamos a tratar de trabajar en esta unidad, y como les decía, asociado a dos tipos de movimientos básicos, uno en línea recta y uno circular. Después veremos que hay algunas combinaciones particulares, pero esa es la idea conceptual de toda esta unidad.
Vamos nomás la guía, Franco. Bueno, ¿tienen alguna pregunta ustedes, chicos? No, bien. Bien. Bueno, en el primer problema tenemos las coordenadas, más o menos, bien, de varias ciudades que están distribuidas en el espacio. A ver, ya lo dibujamos un poco. Ujú. A ver. Sí, tenemos. Una ciudad A está ubicada a 160 kilómetros al este y 120 kilómetros al norte respecto de una ciudad B. La ciudad C se encuentra a 90 kilómetros al este y 120 kilómetros al sur con respecto a B. Elige un sistema de referencia adecuado y determine el vector posesión de las tres ciudades. Esquematice. Bueno, primero, vamos a ver, supónganse que tengamos este sistema de referencia. Sí, este va a ser nuestro sistema de referencia, creo que hoy va a estar bien. Entonces, vamos a tener una ciudad A, está ubicada a 160 kilómetros al este y 120 kilómetros al norte respecto de la ciudad B. ¿Sí? Y todo nos está dando con respecto a la ciudad B. Bien, por lo tanto, podríamos elegir como centro o como origen de nuestro sistema de coordenadas a la ciudad B directamente, que la ubicamos acá, en el centro. Sí, esa va a ser la ciudad B. La ciudad A está ubicada a 160 kilómetros al este. Bien, entonces acá tenemos que colocar cuál es el norte y cuál es el este. Bien, si este es el norte, ¿para dónde va el este? ¿Para dónde va, chicos? ¿Izquierda o derecha? ¿O me da igual? A la derecha, ¿estás Para la seguro? derecha, sí. ¿Están seguros, no? Sí, ahí está. Errados, pero seguros. Ya, o Bueno, sea, si tenemos el este hacia la derecha, el norte hacia arriba, entonces me dice que la ciudad A está ubicada a 160 kilómetros al este, bien, para allá, y 120 al norte. Bien, entonces supongamos que cada cuadrito que tengo acá de la grilla de PowerPoint significan 4 kilómetros, 40 kilómetros.
Bien, entonces tendría que tener 4 para acá, 4 para la derecha y 3 hacia arriba, o sea, acá estaría ubicada la ciudad A. Bien, esta es la ciudad A y me falta la ciudad C. Que dice estar ubicada 90 kilómetros al este y 120 al sur. Bueno, estaría para allá abajo. Bueno, a ver, movamos esto para acá. Si lo mueves un poco y Y esto por todo en acá. conjunto. Si no, selecciona todo y moverlo todo junto, ya más o menos. Bueno, más o menos queda ahí. Y estos serían 120 hacia el sur. ¿Sí? 3 para abajo. Y 9 por acá, o sea, son 40, 80. Y esto lo dividimos en 3, o sea que viene más o menos por acá. Ah, era por acá. Bueno, va a quedarse acá. Esta va a ser la ciudad C. ¿Sí? Entonces ahí tenemos nuestras 3 ciudades ubicadas dentro de nuestro sistema de referencias o a partir de nuestro sistema de referencias. Bien, y lo primero que tenemos que hacer es elegir un sistema de referencia adecuado y determinar el vector posición de las 3 ciudades. ¿Cuál va a ser el vector posición de B? ¿Cuánto vale? ¿O desde dónde hasta dónde lo tendría que dibujar? ¿Solita quiere? Hola, Sí, ¿están acá ahí? estoy, acá estoy. ¿Qué les parece, chicos? ¿Cómo va el vector posición de B? ¿Desde dónde a dónde lo tendría que dibujar? ¿Qué les parece? ¿Cómo determinábamos un vector posición? ¿Se acuerdan? Con un origen y con un final. Era una flecha que apuntaba partiendo del origen de coordenadas hacia el lugar que nosotros queríamos. ¿Sí? ¿Cómo determinamos el vector posición del punto B? Vamos, vamos, chicos. ¿Cuáles son las propuestas? Nahuel, que tiene micrófono, o algún otro que quiera hablar. Recuerden, tienen activados los micrófonos. Pueden prenderlo, hacen el comentario. Vamos, vamos. Así esto sea más ágil e interactivo.
¿Qué Desde A dice hasta B, Batman? ¿sí? ¿Así? ¿Dónde tengo el inicio de coordenadas en el sistema de referencias que yo elegí? ¿Coincidente con quién? En En B. B. Y entonces, si yo quiero el vector posición de la ciudad B, ¿cómo lo tengo que graficar? De B hacia A. Esperen un poquito. Franco les está preguntando el vector posición de la ciudad B. ¿Qué sería? El de la ciudad B, ¿cómo sería? Porque ahí están apuntando de B hacia A. Todavía no le estaba preguntando, o entiendo que Franco no les pregunta todavía el de A. 0-0, tal cual, ¿sí? Comienza en ese punto y termina en ese punto. El vector posición de la ciudad B coincide con el origen de coordenadas. Muy bien, ¿Sí? ¿sí? Entonces, el vector posición de la ciudad B sería el vector nulo en este caso, porque el origen coincide con el final. Eh, bueno, para la ciudad B, para la ciudad A, primero tenemos que ir desde el origen de coordenadas. Esperen que saco esto. Tengo que ir desde el origen de coordenadas, es decir, desde este puntito, hasta la ciudad A. Bien, es decir, hasta, bueno, supongo que está justo en el centro de nuestra marquita. Bien, ese va a ser el vector posición de la ciudad A. Y para la ciudad C vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Partiendo del origen de coordenadas, vamos a llevar un vector hacia la ciudad C, que lo vamos a pintar en oscuro, de esta forma. ¿Sí? Entonces ahí ya tengo determinados los vectores posiciones para las tres ciudades. Si yo hubiese elegido otro sistema de referencia, supongamos que esto fuese de esta forma, bien, entonces ahí sí tendría otras, otros vectores de posición, ¿sí? Ya tendría este para la ciudad C, para la ciudad A tendría un vector de posición de esta forma, y para la ciudad B tendría un vector posición que sale de acá y llega hasta este punto. ¿Sí? Eso si yo hubiese elegido otro sistema de referencia. Pero bueno, este no es el caso, así que saco todo esto de acá y esto vuelve acá a su origen y este también. ¿Sí? Bueno, supongo que están saliendo del origen esos dos vectores. ¿Sí? Lo próximo que tenemos que hacer es, bueno, me habla sobre una avioneta que sale de A las 7 horas y llega a C a las 9. Determine su vector desplazamiento. Bien, entonces parte desde la ciudad A y llega hasta la ciudad C. ¿Cuál sería el vector desplazamiento? ¿Es lo mismo posición que desplazamiento?
El desplazamiento, ¿cómo podríamos imaginar que va desde A hasta C? Si dice que es una avioneta, ¿saben cómo se guían los aviones o no? El sistema por el cual viajan los aviones, sobre todo en largas distancias, es fijar puntos y tratan de viajar siguiendo qué dirección, qué movimiento para llegar de un punto a otro. Exacto, Federico. De un punto a otro viajan por una línea recta. Entonces, cuando les dicen, che, vamos a estudiar el movimiento rectilíneo, uniformemente acelerado, es porque es un movimiento que tiene aplicación real, ¿sí? Y un poco ese es el sentido de este ejercicio. Entonces, una avioneta va a ir desde A hasta C, que era lo que les estaba preguntando Franco, cómo se desplaza. No va a ir haciendo curvas y contracurvas, va a viajar en lo posible en línea recta desde A hasta C. Entonces, ¿cómo sería ese desplazamiento? Siguiendo qué figura geométrica, una recta, ¿sí? Un segmento que parte en A y termina en C. ¿Está? Es decir, vamos a tener un segmento que empieza en A, como dijo Jorge, y que termina en C. Bien, es el vector desplazamiento de este movimiento. Bien. Luego tenemos, se termina el vector desplazamiento, ¿sí? Entonces vamos a tener que hacer la diferencia entre la posición final menos la inicial, y ahí tenemos el vector desplazamiento AC. Determine la velocidad media de la avioneta en su viaje desde A hasta C. Además, calcule su módulo. Para determinar la posición o la velocidad media, ¿sí? Teníamos que la velocidad media va a ser igual a la variación de la posición vectorial, bien, entre los dos para poder obtener, como ya les dijimos, el vector desplazamiento y dividirlo en el periodo de tiempo que le tomó llegar desde A hasta el punto C, ¿sí? Entonces de ahí, para poder hacer la diferencia entre vectores o obtener esto, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es colocar las coordenadas de los puntos, y entonces allí podemos obtener cuál es la velocidad que vamos a tener, ¿sí? Supongamos que tenemos A está 160, 120 y C está, ¿cómo pongo? Ciudad, posición de la ciudad A o la posición de la ciudad C tiene que venir acá. C menos A, perfecto. Bien, entonces es, ¿cuánto es C? Es menos 90. ¿Dónde está? No, esto es 90. No.
90 y menos 120. Ujú. A ver acá, 90 menos 120. Y el otro es 160, 120. Bien. Y acá, ¿cuánto vale la variación de tiempo? Dos horas. Y esto tiene que ir en kilómetros. Y a ver, no encuentro algún lugar que quede cómodo para esto. Bueno, va a quedarse ahí. ¿Sí? Entonces, resolviendo esto, yo voy a tener cuál va a ser el vector velocidad media de del recorrido este, ¿sí? Tiene que, el vector velocidad media va a ser un vector que tiene que ser colineal con el vector desplazamiento, ¿bien? Entonces acá voy a tener 90 menos 160, ¿cuánto es? Menos 35. Y 120, menos 120, menos 120, es el Sí, total. sí, Mauricio. Pues sí, pero lo que hace Mauricio es divide después por el 2 de abajo. Bárbara, tenés razón, es 90 menos 160 te da 70, pero como eso lo tenés que después dividir por 2, lo que dice Mauricio es que directamente te queda menos 35. Y ahora cuando hagas las cuentas, menos 120 menos 120 te va a dar menos 240. Dividido 2 te queda menos 120 también. ¿Y todo eso qué es? ¿Está en qué unidades expresado? Ahora sí. ¿Sí? Eso es kilómetros por hora. Ya está hecha la cuenta en un solo paso. Si no, es como decía Bárbara. Ponen 70 menos 70 menos 240, todo eso dividido 2. ¿Sí? Y en el paso siguiente hacen la división, como les resulte más cómodo. ¿Sí? Entonces, este sería nuestro vector velocidad media. Nuestro vector velocidad media estaría ubicado por acá, ¿sí? Tiene que ser coincidente o tiene que ser lineal, en realidad no coincidente, con el vector desplazamiento, o sea que creo que viene por acá, más o menos por ahí tendría que andar. Recuerden siempre que la velocidad instantánea, bueno, por ahí, el vector velocidad termina siendo un vector que es tangente a la trayectoria. Cuando la trayectoria es un movimiento rectilíneo, ¿cómo tiene que ser necesariamente la velocidad? ¿Sí? La velocidad se desarrolla en la misma dirección que el movimiento, ¿sí? En una sola dirección.
Y la pregunta, ¿estará bien que le dé negativo las dos coordenadas, menos 35, menos 120, o nos equivocamos? Cham. Pregunta, esta es pregunta conceptual de examen. Está mal. ¿Por qué? Bárbara. Hmm. Bárbara por lo menos contestó. ¿Alguien más considera que lo que está haciendo Franco estaba mal? ¿O es solo Bárbara la que está diciendo que nos hemos equivocado? Y la pregunta fue, nos dan componentes negativas, menos 35 y menos 120 para la velocidad media. ¿Ese vector estará bien o estará mal? La opinión de Bárbara es que está mal. Según Maximiliano, dice que va en el sentido contrario a la velocidad. Y los dos Federicos dicen que está bien. ¿Qué significa que tengan los signos menos? ¿Sí? ¿Qué significan los signos menos en el 35 y en el 120? Muy bien, les está indicando el sentido en el cual se está desarrollando el movimiento. Están yendo hacia abajo y a la izquierda, respecto de lo que ustedes tomaron como positivo. ¿Está? No es que está mal, está bien. El signo menos significa, el signo menos del 35 significa que van hacia la izquierda y el signo menos del 120 significa que van hacia abajo. ¿Está claro eso? Eso les tiene que comenzar a quedar claro desde ahora, porque recuerden, es lo mismo que vimos en la guía anterior. El signo menos significa que va en contra del sentido que yo le asigné como positivo. ¿Sí? Perdón, Franco. No, no, para nada. Bueno, entonces ahí tenemos, ¿sí? La velocidad. La velocidad profe, no está mal el tiempo. Sí hace frío, pero no, ¿Cuál ¿qué tiempo? tiempo? Prendan los micrófonos, anímense a hablar, dale, vamos, vamos. Si no, con Franco nosotros ya nos conocemos, todos. Tenemos que conocerlos a ustedes. Y así parece que todos tienen buena letra, así que dale, hablen un poco, prendan el micrófono. Nahuel ya habló. ¿Quién va a hablar ahora? Agustín, ¿tenés No sé qué. micrófono? ¿Por Alguien qué? me pasó por el. ¿Cuál es la cuenta que tiene que hacer ahí Agustín? Bien, tiempo final, 9 horas menos tiempo inicial, 7 horas. El, el tiempo de vuelo de la aeronave fue de ¿cuánto? De 2 horas, que es lo que escribió Franco como denominador. ¿Está bien? Dale, Agustín. La próxima, consíganse micrófonos para el miércoles, así podemos interactuar un poco más. Es eso lo que dice Federico, ¿sí? Son hora de salida 7 de la mañana, hora de llegada a las 9. Y es tiempo final, hora de llegada menos hora de salida, tiempo de vuelo 2 horas. Bien. Eso es con respecto a la velocidad media. Después determine la velocidad media de la avioneta en su viaje desde A hasta C. Calcula el módulo. Eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, ahora ya tenemos el vector velocidad media. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer ahora es determinar el módulo de esa velocidad. ¿Sí? Acuérdense que como es un vector tiene una dirección, un sentido
y una intensidad o módulo. Bien, para conseguir el módulo de la velocidad, vamos a hacer lo siguiente. Entonces acá ponemos y vamos a determinar el módulo de un vector, que como ustedes ya saben de álgebra, va a ser la velocidad, la velocidad media en la dirección horizontal, o la podemos poner en la velocidad este, en sentido este, al cuadrado, más la componente vertical, pongámosle vertical y horizontal porque en dirección este no tiene mucho sentido, dirección horizontal más la dirección vertical, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la componente horizontal? De mi vector velocidad media, menos 35, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos esto, eh, menos 35 al cuadrado, y acá le tenemos que sumar la componente vertical, que serían los menos 120, y eso también va al cuadrado. Bien, ¿quién hace las cuentas de esto? $125, dicen. Les voy a creer. Sí, señor. 125 kilómetros por hora. Bien, ese va a ser el módulo de la velocidad, la intensidad con la que está viajando. Bien, van a ser 125 kilómetros por hora. ¿Sí? Entonces, fíjense cuál es la diferencia entre el módulo de la velocidad media y el vector velocidad media. Y luego dice, determina su vector de desplazamiento, la velocidad media y el módulo ya lo tenemos, y después dice a las 9:30 la avioneta despega desde C y aterriza en B a las 11. ¿Sí? Es decir, desde C hasta B demoró 1 hora y media en llegar. A las 11. Allí carga mercadería y combustible y parte a las 15 para llegar a las 16:40. ¿Sí? Entonces, entre A y C hizo 2 horas, entre C y B hizo 1 hora y media, y entre B y A hizo, ¿cuánto? 1 hora 1 hora. 40. Hallar el vector velocidad media de la avioneta en cada uno de los intervalos indicados. Y también para todo el viaje, desde las 7 hasta las 16:40. ¿Sí? Bueno, para cada uno de los intervalos es lo mismo que acabamos de hacer. Entonces veamos lo que sucede en todo el viaje completo. Bien, entonces salió de acá, desde A, pasó por C, llegó hasta C, después fue a B y después volvió hasta A. Y tengo que determinar el vector velocidad media para todo ese viaje. ¿Cuánto vale?
copiar esto para hacernos de guía. Sí, acá, cuando yo quería ver el vector velocidad media, cuando vine desde A hasta C, ¿qué hice? ¿Qué es esta parte? No esto, sino esta parte de acá. 90 y menos 120, ¿qué son? Las coordenadas de cuál punto. Punto A, punto C, punto B, punto inicial, punto final. Considerando el recorrido, ¿qué punto era ese? Sí, es del punto C, perfecto. Pero es dicho de manera genérica, ese era el punto de qué, cuando hizo ese cálculo Franco. Eso era el punto qué del recorrido. Punto inicial, final, medio. ¿Qué era el punto ese en el recorrido? El punto de Él origen. salía desde el punto A y llegaba al punto C. Esas parecen más las coordenadas del punto C que del punto A. Vamos de nuevo. ¿Qué punto sería en mi recorrido? Ese punto. Si no era el Sí, origen, yendo desde A hasta C, ¿qué punto sería este? El que está señalado, pintado. Sí, es el punto C, es el punto final. Bien, muy Federico. ¿Sí? Entonces, yo acá para poder hacer la variación de la posición tengo que escribir primero el punto final y luego hacer la diferencia con el punto inicial, ¿sí? En este caso, ¿cuánto vale el punto final? ¿Sí? ¿Cuáles son las coordenadas del punto final en el inciso D cuando yo tengo que calcular la velocidad media de todo el recorrido? Menos 35, ¿por qué, Bárbara? ¿Cuál es el punto final en el recorrido total de la avioneta? ¿De qué punto parte la avioneta y a qué punto llega cuando hace la vuelta que comenzó a las 7 de la mañana y que terminó a las 16:40? Exacto, el punto A. Sale del punto A, hace todo el recorrido, toda la triangulación y vuelve ¿a dónde? Al punto A. Sí, entonces, mi punto final, digo, el punto de destino es el punto A y el punto inicial o el origen es el punto A. Bien, y entonces acá abajo, ¿cuántas horas se demoró? Salió a las 7 de la mañana, hasta las 16:40 son 9 9. horas 40. ¿Cómo ¿Sí? hacen para pasar esos 40 minutos ahora? Gran pregunta. ¿Cómo hacen para pasarlo? Porque ustedes tienen 9 horas y 40 minutos.
Muy bien, los 40 los dividen en 60, entonces esa fracción de 40 sobre 60 es la fracción que le tienen, la fracción decimal que le suman al entero de 9 horas. Está todo lo tienen, o sea, esos cuatro sextos de hora es lo que les está aportando en minuto esos 40 minutos. ¿Está? Y entonces, ¿cuánto vale esta cuenta? ¿160 menos 160 cuánto es? Vamos, vamos, chicos. Ese es fácil, ¿no? Bien, Héctor. 0 y 120 menos 120, 0 también. ¿Hicimos algo mal? Porque la avioneta no viajó a... O sea, no hizo un recorrido tan largo como para que... Porque demoró su tiempo, tuvo un recorrido, que al final la velocidad media nos da 0 kilómetros por hora. Algo tendremos que haber hecho mal. O como preguntaban en el laboratorio, ¿de qué manera podríamos explicar este resultado? ¿O están mal las cuentas, está mal el modelo, o tiene alguna otra explicación? ¿Cuál es la respuesta correcta? Vamos, por favor, respondan por chat o por micrófono, pero Así avanzamos y hacemos algún ejercicio más en el trabajo práctico. Si no, no hacemos nada hoy y el miércoles bien, vemos solo un movimiento circular. esto es conceptual, es re importante este tema. Vamos de nuevo, la velocidad media les dio 0. Está mal calculada, están mal puestos los valores, o qué significa el resultado que obtuvo Franco ahí. Porque bajó a cargar combustible, ¿cómo es eso? ¿Es constante? ¿Es constante? No, ya vemos que no es constante. ¿Sí? Es porque vuelve al punto de partida exactamente. ¿Sí? Al, nuestro recorrido, casi, sí, casi. Bien, en nuestro desplazamiento, nosotros venimos desde el punto A, vamos hasta el punto C, vamos hasta el punto B y volvemos al punto A, ¿sí? Entonces el desplazamiento total vale 0 porque empezamos en un lugar y terminamos en el mismo lugar, ¿sí? Ahora, ¿qué pasó en el medio? Y bueno, nosotros tuvimos un recorrido bastante grande, ¿sí? O amplio, recorrimos algunos cuantos kilómetros en nuestra avioneta, pero como a la velocidad media solo le importa el punto inicial y el punto final,
para poder determinar su valor, entonces nos damos con que el punto inicial y el punto final son los mismos, y entonces de allí que el vector desplazamiento total para calcular la velocidad media sea el vector nulo, ¿sí? Al tener el vector nulo como el vector desplazamiento, entonces la velocidad media va a ser cero también. Ahora, nosotros en el camino tuvimos una determinada velocidad media para ir desde A hasta C, otra velocidad media para ir desde C hasta B y otra velocidad media para ir desde B hasta A. ¿Sí? ¿Se entiende lo que hicimos? Sí, sí, bien. Bueno, entonces con respecto a lo que tenemos de velocidad media, ¿sí? Sí, es raro, ¿sí? Me parece. No parece tener sentido en principio, pero es lo que vemos acá, ¿sí? Ahora, en cada instante del recorrido vamos a tener una velocidad distinta, ¿sí? Podemos llegar a tener velocidades distintas o no en cada instante del recorrido. Pero si nosotros tenemos o queremos calcular la velocidad media total del, del circuito desde que empezamos en A hasta que terminamos, la velocidad media nos da 0 kilómetros por hora. Ahora, la velocidad media va a ser o es un concepto distinto a lo que es una velocidad promedio, ¿sí? La velocidad promedio, entonces tendríamos que determinar la velocidad media en el tramo AC, la velocidad media en el tramo CB y la velocidad media en el tramo BA, y con eso determinar el promedio de velocidades que tuvimos en nuestro viaje. Pero eso no es lo mismo que velocidad media. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Por qué parece raro? Bueno, entonces sigamos con el otro, Jorge. Dale, a ver, yo les comparto la pantalla y tratamos de hacer el punto 2. Ya estamos viendo, sí. ¿Qué dice el punto 2? El punto 2 dice, un diseñador de página web crea una animación en la que un punto en una pantalla de computadora tiene una posición determinada. ¿Determinada por qué? Por el intervalo de tiempo, ¿sí? Entonces, en la posición de las X, ¿cómo cambia esa posición? Como 4 centímetros más 2,5 centímetros por segundo al cuadrado, por tiempo al cuadrado, y en la posición vertical es 5 centímetros por segundo por el tiempo. Dice, determine la magnitud y dirección de la velocidad media del punto en el intervalo entre t igual a 0 y t igual a 2 segundos. Después también nos pide que calculemos la magnitud y la dirección de la velocidad instantánea en t igual a 0, en t igual a 1 segundo y en t igual a 2 segundos. Y después que dibujemos la trayectoria del punto en t igual a 0 a t igual a 2 segundos. Y mostremos las velocidades calculadas en el punto anterior. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que nos están dando? Nos están dando, ay, me olvidé de activar esta cosita de acá. ¿Qué es lo que nos están dando? Nos están dando una ecuación que va a ser la ecuación horaria de la posición, ¿sí? ¿Qué significa la ecuación horaria de la posición? ¿Qué significa? Ay, ¿por qué No, este es el no? relleno de texto, este es el relleno de texto. A la izquierda tener el otro. Izquierda, izquierda, izquierda. La otra, esa izquierda. Ahí está. ¿Qué es lo que me están dando? Me están dando el vector posición
cómo va cambiando a medida que el tiempo evoluciona, ¿sí? Si ustedes se fijan y nos vamos un poco a lo que era álgebra, ¿qué es lo que me están diciendo? Que en el sentido horizontal, en el que está asociado con el versor y, mi movimiento va a ser ¿de qué tipo? Va a ser más o menos como una parábola, ¿sí? Va a ser un movimiento parabólico. Y en el versor J, es decir, en el sentido vertical, yo me voy a mover con un movimiento lineal, ¿sí? Esa es la primera información que me aporta. Entonces, ¿qué es lo que podría hacer yo si quiero calcular la velocidad media entre dos puntos? ¿Qué era lo que tenía que calcular? ¿Cómo es la ecuación de velocidad media? Eso que escribió hace un momento Franco. Vamos chicos, ¿cómo era la velocidad? La velocidad media. A ver, acá dice velocidad final menos velocidad inicial. Otro dice final menos inicial sobre el tiempo. Delta de R sobre delta de T. Sobre diferencia de tiempo. Acá. Velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Fabio. Bien. Entonces, lo que decíamos es que la velocidad, ¿qué es lo que termina siendo? Una diferencia entre el Arriba punto tenés final. ¿Cómo? un poco más arriba para que te salga el editor. Ahí, Ahí. pero no me deja insertarla. Ahí está para escribir directamente. Ahí, bien. Entonces, la velocidad media, ¿qué era lo que? ¿Dónde está? Yo no la tengo tan, tan, tan como el tema de, ¿Y los delta o qué querés que? sí, velocidad media como vector, para que quede indicado que es vectorial. Ah, tenés que agarrar y en índices, elegir el que tiene subíndices Uh-huh. y en el subíndice, en ese, tenés que ir a acento, te sale a vos al lado de función. Bueno, Esto nos quedaría algo así como, al lado. ahí, ya voy, esto. Sobre delta de tiempo. ¿Sí? Y la velocidad media, ¿cómo me decías que le ponemos con cuál acento? No, a la B, tenés que ir a Ajá. la B, ¿no? Pues tenés que seleccionarla y ahí te vas a donde dice acento arriba, al lado de función, a la derecha, Claro. a la derecha, a la derecha, ahí, acento y abajo por la primera columna, no, Es ese. buenísimo. Voy a borrar la B y te queda. Ya, buenísimo. Bueno, este es, esto es lo que estamos tratando de hacer, bueno, ahí está, quedará así, ya después ustedes interpretan, pero esto qué cosa, esto es la posición, ¿sí?
la variación en la posición respecto de la variación en el tiempo, ¿qué es lo que me da? Me da la velocidad media, ¿sí? Y esto aquí era igual. Aquí igual, si yo tengo que hacer este cálculo acá, tendría que calcular qué cosa. Calcular los puntos que tiene Los la, centímetros. claro, que tiene la posición en cada intervalo de tiempo. Entonces, ¿cuál es la posición? ¿Cuál es la posición en el intervalo, en el momento de 2 segundos? ¿Qué es lo que voy a tener que hacer? Es, de esta ecuación, ¿sí? Calcular la coordenada i o asociada al versor i cuando el tiempo sea ¿qué? 2 segundos. Entonces voy a decir 2 al cuadrado, ¿cuánto me da? Me da 4. 4 por 2,5 son 10. Más 4 son 14 centímetros. ¿Sí? Y en el vector j, en la posición vertical, 2 por 5, 10. O sea que la posición a los 2 segundos va a ser ¿cómo? Va a ser ¿Cuál es la 14. coordenada? ¿Cómo? ¿Cómo, Franco? Perdón. Perdón, sí. Perdón, te 14. interrumpí. Ajá, no hay problema, no hay problema. 14 menos, ¿cuál era la posición inicial? Cuando en el momento de arranque, ¿a dónde estaba ubicado este punto dentro de la pantalla? Estaba ubicado en el punto 4 centímetros, porque todo esto al cuadrado es 0, y en la posición J también va a ser 0, ¿sí? O sea, inicialmente el puntito estaba a 4 centímetros del origen de la pantalla. ¿Y cuánto tiempo tardó, ¿sí?, en hacer esto? Esto está medido, si quieren, en centímetros. Y acá abajo, ¿qué voy a tener? Voy a tener 2 segundos. A vos definitivamente esto se te ve mucho mejor. Entonces, ¿qué es lo que me da la posición, la velocidad media? ¿Qué es lo que termina siendo? La velocidad media termina siendo, a ver si ahora me sale mejor, la V media, Ahí está. ahí está, es qué cosa, es igual a qué, en este caso, 14 menos 4, 10, dividido 2, me va a dar 5, esto, esperen que lo borremos, esto va a terminar siendo 5, punto y coma, 5, y acá sí, ¿en qué unidades está esto? Esto está en unidades de centímetros
por segundo. ¿Sí? ¿Por qué 5? Pregunta Varo. Bueno, al hacer la diferencia, acá como tenía Jorge, fíjate que tenía 14, la coordenada 14,10 menos la coordenada 4,0, ¿sí? Y todo eso lo tenía que dividir en 2 segundos. Entonces lo que él hizo fue la diferencia, claro, de 14 menos 4 y esa diferencia la divide en 2. Bien, lo mismo hace con 10 menos 0 y lo divide en 2 directamente y ya está completa lo hace en un solo paso, como hace un rato. Ahora, fíjense qué es lo que nos piden. Que nos calculemos la magnitud y dirección de la velocidad instantánea. La velocidad instantánea, ¿qué vendría a representar? La velocidad que tiene en cada instante de tiempo, en cada punto, el móvil ese que se desplaza, ¿sí? Y si yo tuviera que calcular la velocidad instantánea respecto de esto que era velocidad media, ¿qué les comentó Franco? ¿O qué les dijo Graciela? ¿Cómo era la velocidad instantánea? ¿Sí? Voy a tratar de ver si me sale aquí esto de velocidad instantánea. ¿Cuál es la diferencia fundamental? A ver si la logramos ver bien. La velocidad instantánea, ¿qué es? Por definición. ¿Qué es por definición la velocidad instantánea, chicos? La derivada de la posición, el diferencial de la posición respecto del tiempo. Bien, tal cual, ¿sí? Es función derivada, ¿sí? Sería la derivada, por eso se las escribo a la par de la otra, de la posición, respecto de la derivada del tiempo. ¿Está? ¿Qué significa esto? A ver, pero quiero borrar el cuadradito ahí está. Va a tener que borrar todo eso y escribir 2 segundos. Ah, listo, ya está. Ahí no, no nos vamos a poner a pelear si no quiere que hagamos otra cosa, lo dejamos ahí. Entonces, yo si tengo que hacer una derivada, ¿cómo la voy a tener que hacer? Voy a tener que derivar componente a componente, ¿qué cosa? Cada uno de estos versores. Entonces, la derivada de una constante, respecto de qué voy a estar derivando respecto al tiempo. Entonces, cuando yo derive acá, ¿qué va a pasar? La primera parte que voy a tener que derivar va a ser esto de acá, la componente en el versor y. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a decir? La derivada de una constante, ¿cuánto me da? Me da 0, más la derivada de el tiempo al cuadrado. ¿Qué me va a dar? El t al cuadrado me va a dar 2 por t por toda la constante. Entonces, cuando yo vaya a escribir acá, ¿qué voy a tener que escribir? Voy a tener que escribir 2 por 2,5, va a ser 5, 5T, dicen. 5 centímetros. 5 centímetros dividido segundos. Cinco centímetros por segundo. Todo esto multiplicado por tiempo. ¿Y todo esto en qué dirección está? Está en la dirección del versor. ¿Del versor qué? Del versor y. En acento. Sí, sí.
pero me da que le escriba. Ahí hace para atrás el cursor. Para que vuelva. Ay. Ay, perdón chicos, no me llevo tan bien como Franco con... Nomás Acá va a apretar, ser... no poner acento directamente. Sí, pero ves que no me deja editarla. Apretar en acento directamente y lo va a escribir lo que pongas. Ya. Más 5, más 5, más 5 centímetros por Segundo, segundo en la dirección de J. ¿Sí? se Puedo hacer para cualquier instante de tiempo poder indicar cuál es la velocidad que va a tener el móvil en ese momento. Entonces, si yo quiero saber la velocidad del móvil, la velocidad instantánea del móvil a los 2 segundos, ¿cómo hago? Jorge, ahí tenés que multiplicar el segundo de la dirección i por segundo también, va segundo al cuadrado en la dirección ¿Cómo, i. cómo? En la dirección i va 5 centímetros sobre segundo al cuadrado. Cuadrado, sí. Este cuadrado me Ponele, quedó, ponele por segundo porque si no te va a hacer un quilombo para ponerle cuadrado ahí. ahí está, Ahí segundo está. por segundo. Claro. Y ahora, ¿qué pasa si yo quisiera calcular, como les estaba poniendo acá, gracias Franco, la velocidad instantánea a los 2 segundos? Tengo que Ya, reemplazar el tiempo en cada una de las componentes por 2. Entonces, ¿qué me va a quedar acá? 10 centímetros por segundo en la dirección Y, más, ¿qué cosa? 5 centímetros por segundo en la dirección J. ¿Sí? Y esta sería la velocidad instantánea que para cuando estoy considerando un tiempo de 2 segundos. Si quiero calcular la velocidad instantánea en el momento inicial, ¿qué tengo que decir? El tiempo era de 0 segundos. Entonces, ¿cuál es la velocidad instantánea en ese tiempo? Va a ser 0 en la dirección Y, en el versor y 5 centímetros en la, por segundos en la dirección J. O sea, continuamente se va a ir moviendo con la misma velocidad en el sentido vertical, pero va a ir incrementando su velocidad cuadráticamente. ¿En qué? En el sentido de las X. Entonces, ¿qué es lo que me piden que calcule? De la misma forma, acá tranquilamente podría ser una cosa, esta la pongo un poco más abajo, pongo acá otra más porque me pedían calcule la velocidad en 2, en 1 y en 0 segundos. Entonces, ¿cuál es la velocidad en un segundo? Pongo tiempo igual a un segundo por 5 centímetros por segundo, segundo con segundo se van, y me quedan 5 centímetros por segundo en la dirección Y, ¿sí? Y ahí tengo calculadas las 3 componentes de velocidad instantánea para cada instante de tiempo.
¿Se dan cuenta por qué a estas era lo que nosotros llamábamos las ecuaciones horarias o de la velocidad o del desplazamiento, ¿sí? Esta sería la ecuación horaria del desplazamiento, esta que tienen acá, y esta es la ecuación horaria de la velocidad. Si yo derivara esta velocidad respecto del tiempo, obtendría la ecuación horaria de la aceleración, ¿sí? Que me va a dar la aceleración instantánea para cada instante de tiempo. Y ahora me dice, dibuje la trayectoria del punto para t igual a 0 y hasta los 2 segundos. Y muestre las velocidades calculadas en el punto B. ¿Cómo podríamos hacer esto? Deberíamos tratar, si esto se puede dibujar, hacerlo ¿dónde? En el plano, ¿sí? Entonces, ¿qué debería hacerlo? Debería establecer un sistema de ejes. Esto lo vamos a correr acá porque como comienza en... A ver, déjenme ver si me muestra la cuadrícula. Y más o menos ocupemos algo de lo que hay acá abajo como referencia. Entonces, si se acuerdan, la ecuación horaria de la posición era 4 centímetros más 2,5 por t al cuadrado más 5 por t en j. Entonces, la posición inicial para el tiempo cero, ¿dónde era? Era en el punto que me decía que de inicio, supónganse esto es para tiempo igual a 0, estaba más o menos acá a 4 centímetros. A 4 centímetros del origen. ¿Sí? ¿A dónde voy a parar 2 segundos después? 2 segundos después, llegamos a calcular la posición a los 2 segundos, sí. ¿A dónde? Acá. Estoy en 14 y 10. ¿Sí? Entonces debería 4, 8, 12, 14 y 10. Más o menos, con un poco de buena voluntad, mi puntito se va por allí. ¿Sí? Y si yo quisiera, ¿cómo me voy desde este punto que es el del tiempo que está a 0 segundos a este punto que está a 2 segundos? Me moví con una línea recta, o sea, mi movimiento fue este que marca esta recta, o en realidad fui tomando otra posición y tiene otra forma. ¿Qué dicen ustedes? ¿O de qué forma podría darme cuenta
cómo evolucioné. Lo que podría ir haciendo es trazando puntos intermedios. Entonces, a un segundo, ¿qué pasó? A un segundo voy a estar en la posición 6,5 y 5, ¿sí? Entonces, eso era 4. Esto va a ser 6 y 5. 4, 6, 5, esto más o menos está por ahí. Se no estaría. Y el otro es más que una recta, termina siendo una cosa que hace más o menos así, ¿sí? Ese sería la forma en la cual se va desplazando ese punto a medida que pasa el tiempo dentro de la pantalla. Y si yo tuviera que determinar la velocidad, ¿qué es lo que va a pasar? Yo voy a poder decir que en cada punto la velocidad es como es tangente a la trayectoria, ¿sí? ¿Y cómo era la velocidad instantánea en el punto cero? Era 10,5. 10 en X, no, en el punto este era 0,5. La velocidad instantánea tiene 0 y 5. Entonces, este vector que está acá debería ser un vector que es como vertical, ¿sí? Es así. Ese es el vector velocidad en este punto, en el punto inicial. Y a los 2 segundos yo voy a tener un vector velocidad que era como 10 y 5, ¿sí? Entonces, son 10 para acá y 5 para arriba, ¿sí? Punto a punto, si yo siguiera dibujando después la trayectoria, ¿qué es lo que me voy a dar cuenta? Que esta curva va a ir creciendo más o menos de esta forma, ¿sí? Va a ir creciendo de más o menos de esta forma, y en cada punto que va a pasar esta velocidad es tangente a esa trayectoria. ¿Sí? Esto no estaba. ¿Sí? Esto sería así. Entonces, en cada punto de la trayectoria es el camino que va siguiendo el móvil a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo que va pasando? La velocidad va haciendo, ¿qué cosa? Va haciendo tangente a ese desplazamiento, ¿sí? Dibujé la trayectoria y muestra las velocidades calculadas en el. Entonces, ¿qué vienen a hacer estas? Estas son velocidades que instantáneas o velocidades medias. Esta y esta que están acá. Estos dos vectores, ¿qué son? Instantánea, dice Facundo.
exacto. Estas serían las velocidades instantáneas. Si yo quisiera calcular la velocidad media, ¿qué tendría que hacer? Punto final a los 2 segundos, menos punto inicial al tiempo cero y calcular, con lo cual esto, perdón, está bastante feo, me salió esa. Para hacer una línea recta está bastante pobre. ¿Qué tendría que hacer? Final menos inicial. Y esto que está en rojo, ¿qué viene a ser? Vendría a ser el vector velocidad media. ¿Sí? Se logra ver ahora la diferencia entre lo que son los vectores instantáneos de la velocidad y el vector de velocidad media entre dos puntos. Afirmativo. Muchísimas gracias. ¿Alguna duda con este ejercicio? Dicen que no. Bien. Esperemos que así sea. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos con un ejercicio más? Bueno, como quieran, no sé si, o sea, son las 9, estaríamos como ¿Tienen hasta, todavía un poco más de aliento o... ¿cómo? No, pero ¿qué es ese? ¿Qué es ese? No, no, no. No hacemos otro ejercicio, no se entendió. Bueno. No, ese no, profe, era de que no había quedado ninguna duda. Bueno. Pero acá César dice que no puede seguir concentrado. ¿Qué les parece? ¿Qué quieren hacer? Fíjense que tenemos que tratar de avanzar un poco para la clase que viene. El ejercicio 3 es muy parecido a este, ¿sí? Se describe la posición de una partícula mediante una expresión, que es una expresión que tiene que, les dice a dónde está para cada instante de tiempo, ¿sí? La ecuación horaria de la posición. Obtenga las expresiones de velocidad y la aceleración en función del tiempo y grafique las tres funciones entre 0 y 5 segundos. ¿Sí? Ese ejercicio, si ustedes se dan cuenta, va a ser muy parecido al que acabamos de hacer, ¿sí? Tienen la función de la posición, derivan respecto al tiempo una vez, y tienen la velocidad instantánea respecto al tiempo, derivan una segunda vez y les va a dar la aceleración. ¿Sí? Y déjenme que les muestre una cosita. ¿Ustedes utilizan esto o lo utilizaron en el álgebra? Ahora les comparto la pantalla. ¿Utilizaron? Esto es un graficador de funciones para álgebra que es buenísimo, ¿sí? Si ustedes después se ponen a jugar acá, van a ver que pueden hacer cualquier función. Por ejemplo, ahí decía que la posición, se las escribo ahí, la es igual a 3 por, bueno, acá no tengo una t, vamos a ponerlo por z al cuadrado, más 6 por el tiempo, más 2. Les dan el igual y esto debería poder... Ay, bueno, ¿qué es lo que pasó? Acá este no lo entiende, voy a tener que usarla. Acá sí o sí tienen que escribirlo como
con las ecuaciones como en este módulo, ¿sí? Ahí está. Y con eso pueden tener un buen graficador de funciones, y para la parte esta de cinemática pueden ayudarse de esto para hacer los gráficos entre, entre 0 y 5 segundos de cada una de las ecuaciones, las grafican todas juntas y después ven cómo varían, ¿sí? Esto para lo que tenemos que hacer acá es muy piola, así que bueno. Ahí les pego el link. Y bueno, el ejercicio 3, no, sí, el 3 ya lo pueden hacer con ayuda de eso y grafican todas las funciones, posición, velocidad y aceleración. ¿Sí? El 4, una persona dispara hacia una campana escuchando el impacto de la bala 180 segundos después de efectuar el disparo, suponiendo que la velocidad de la bala es constante y la velocidad del sonido también lo es. Y vale calcular la distancia entre la persona y la campana. ¿Sí? Ahí tienen que plantear dos ecuaciones. Si quieren, traten de hacer hasta ahí. ¿Vos qué decís? El 5 creo que también lo pueden traer planteado, así lo charlemos. Sí, yo creo que el 4 y 5 en realidad a partir de acá empezamos a ver más ecuaciones de cinemática. Claro. Así, en todo caso, la clase que viene, tratemos de hacer o discutir el ejercicio 6, que tiene más cuestiones conceptuales y que es un ejercicio típico de examen, de parcial, de final, ¿sí? Que ese ejercicio ayuda a ver si tienen claro o no los conceptos, ¿sí? Si les parece, traten de hacerlos, consultarlos, vean en la tutoría, pero el ejercicio, arranquemos con el 6 el día miércoles, ¿les parece? Bueno, Bien, gracias. Entonces, chicos, ¿qué hacemos? Detenemos la grabación.